Yo acabo de estar en España y me propuse una semana no utilizar dinero y no utilicé dinero. Pagué todo con tarjeta de crédito, todo. ¿Qué opinás del futuro del dinero? Alguna vez lo hablamos. No, nosotros en el Central, dinero físico, sí, quiero decir, ¿no? Nosotros en el Central tenemos 3 ejes estratégicos de trabajo que los ponemos en el mismo plano de igualdad, que es bajar la inflación, el desarrollo del sector financiero y la eliminación del efectivo. Para nosotros son 3 tareas y hemos estado trabajando en las 3 áreas de manera muy contundente. Claramente el tema del efectivo es una especie absolutamente en extinción en todo el mundo. Cuando uno mira el efectivo como porcentaje de las transacciones económicas, uno ve que eso secularmente está cayendo. Y Argentina es un país que está muy bien preparado para hacer este salto por 2 motivos. El primer, por ejemplo, cuando uno compara, ¿no? Los 2 países más exitosos de eliminación del dinero efectivo son Suecia y Kenia. Suecia y Kenia. Con lo cual no es acá un tema de desarrollo económico. Son distintas soluciones, pero sumamente exitosos. Pero Argentina, cuando uno mira la comparativa internacional, tiene 2 características centrales que permiten la migración o la eliminación del dinero en efectivo, que son, número 1, la penetración de celulares. O sea, Argentina tiene una gran penetración de celulares, incluso de smartphones, en la población, que es la plataforma en la cual uno va a operar. Y segundo, que los argentinos están extraordinariamente bancarizados. Claro, como todos los planes sociales, los sueldos y las jubilaciones se pagan con cuenta bancaria, cuando uno va y compara con países de otras regiones, se encuentra que Argentina está bancarizada. O sea que nosotros tenemos una bancarización débil. La gente está bancarizada y después va al cajero, saca el dinero y se desbancariza. ¿Va? Entonces tenemos la plataforma. Obviamente un tema que realmente nos hace muy difícil esta agenda es claramente el tema impositivo. Porque obviamente nosotros hemos montado un sistema donde gran parte de los impuestos se cobran justamente a través de las transacciones formales. Entonces hay como una ventaja impositiva de la operación en efectivo, de la cual entonces eso realmente hace que la agenda sea compleja de avanzar. Pero en realidad las condiciones estructurales para el avance están dadas de una manera muy positiva. Así que bueno, eso es un tema que será desarrollando con el tiempo. Me imagino que estará en línea con esto el desarrollo de algunos proyectos de banca virtual. Entiendo que ya hay 2 autorizados. Sí. En realidad no es banca virtual, o sea, nosotros por ejemplo acabamos de autorizar un banco que es 100% virtual, pero es un banco. Nosotros lo que hemos hecho es que hemos cambiado la normativa para que uno pueda tener un banco donde el plan de negocio, por ejemplo, es no tener una sucursal. Y para nosotros esto va a ser un cambio absolutamente radical porque va a permitir una estructura de costos muy diferente a la que tienen los bancos tradicionales. Con lo cual yo creo que los bancos digitales van a tener una ventaja competitiva muy interesante. Va a hacer a los bancos no digitales replantearse un montón de cosas. Y bueno, nosotros creemos justamente en la competencia, en la innovación y imagínense que si les cuento los de DeepMind, imagínense si me entusiasma este tipo de proyecto, ¿no? 2 coyunturales rapiditas. Sí. La no calificación como país emergente, ¿cuán grave, cuán serio es? La calificación esta de mercado emergente tenía que ver con el mercado de acciones. Yo creo que no hay que hacer ni tener tanta expectativa ni no expectativa. Lo que va a hacer que Argentina funcione no es nada que nos van a dar de afuera. Va a ser la consistencia de lo que hagamos nosotros. Entonces vamos a mejorar los niveles de educación de la población, vamos a mejorar el nivel de nuestra infraestructura, vamos a hacer que el gasto público genere la mayor cantidad de recursos y servicios para nuestra sociedad. Vamos a dejar que el poder empresario pueda expresarse plenamente, como yo mencionaba, la locura esta de las sucursales. Lo dije ahí en el texto, pero era increíble, era casi imposible, era casi como un vía crucis, hacer un negocio, y era el propio Estado. Y la verdad que cuando uno le preguntaba a la gente del Banco Central, ¿por qué está esto? No había una buena respuesta de por qué existía esto. Entonces, me parece que son nuestros deberes domésticos
lo que nos va a generar el camino del desarrollo, no otra cosa. Preguntan si ves alguna amenaza en el cumplimiento de las metas de inflación para el año. A ver, es un desafío. Nosotros, como yo decía, vamos a estar en julio en una inflación del 21%. Arrancamos el año con una inflación del 36,6%, que fue la inflación con la que terminamos el año pasado. El año pasado fue un año muy particular porque nosotros tuvimos desafíos muy grandes en el arranque. Los desafíos eran la gran emisión monetaria que heredamos del gobierno anterior, un banco central, por supuesto, sin reservas. Claro, Luis hablaba mucho del tema de poner sobre la mesa la herencia, ¿no? Pero la verdad que también hay que ser, hay que ser un poco cuidadoso. O sea, imagínense, al Banco Central yo llegaba el primer día y decía no hay reservas, tenemos una sobreoferta monetaria. ¿Qué es lo que logro con eso? Y además la gente no quiere que nadie le eche culpas a nadie, la gente quiere soluciones. Entonces teníamos un problema, teníamos una gran sobreoferta monetaria heredada del gobierno anterior, teníamos la emisión que tenía que venir por el cumplimiento de los contratos de futuros que también heredamos de la anterior, teníamos el problema más grave que era que la demanda de pesos era una demanda de pesos forzada, porque el cepo había obligado a la gente a mantenerse en pesos. Entonces cuando uno libera el cepo, uno no sabe qué va a pasar con la demanda de pesos. La gente dice, no quiero estos pesos, se quiere deshacer de esos pesos y eso va directamente a inflación si uno no lo contiene. Entonces, y a su vez teníamos que unificar el mercado cambiario y a su vez había que hacer reacomodamientos de precios relativos, estoy hablando de las tarifas, bueno, y todo eso hubo que hacerlo como en el arranque. Entonces fue un contexto muy desafiante para la política monetaria. Nosotros en los primeros días absorbimos el 25% de la cantidad de dinero para compensar el efecto de la liberación del cepo, y en marzo, justamente para asegurarnos que ninguna de estas cosas genera ninguna dinámica inestable, como ustedes saben, llevamos la tasa de interés al 38%, o sea, una política monetaria sumamente contractiva. Y dijimos, no vamos a mover esta tasa de interés hasta que la inflación no empiece a bajar, y la tuvimos 3 meses en ese nivel. La inflación del segundo semestre se derrumbó. La inflación del segundo semestre en Argentina fue 9% en todo el semestre, es decir, fue 1/3 de la inflación que se tuvo en el primer semestre. Es decir, que la política monetaria fue absolutamente contundente y de efecto inmediato en la baja de inflación. Lo percibimos bastante menos, porque ustedes se acuerdan que tuvimos el tema de las tarifas. La Corte Suprema dijo no se puede hacer las tarifas, entonces tuvimos unos meses con inflación negativa, después se volvieron a poner las tarifas, entonces de repente la inflación subió, pero cuando uno mira la inflación del segundo semestre fue 1,4% promedio por mes. Es decir, que hubo un derrumbe en la tasa de inflación. Ahí, como yo comentaba en el discurso, bajamos la tasa de interés porque uno no la va a mantener en 38% si la inflación está en menos de 20%, que es el 1,4% por mes. Bueno, hicimos una baja que eventualmente resultó que fue demasiado rápida. Fue un relajamiento de la política monetaria excesivo y eso nos empezamos a dar cuenta en febrero, y ahí fue donde revertimos esa política monetaria entre marzo y les diría y ahora, y es lo que permitió que ya en mayo los números de inflación se encauzaran. Ahora, claro, nosotros vamos a llegar en julio con una inflación, les decía, interanual del 21%, veremos, los mayoristas probablemente ya estén mucho más aproximándose al 10% interanual, veremos, quizás, y entonces nos van a quedar 5 meses para transitar el camino del 21 al rango ese del 12-17. O sea, bajamos 15 puntos en los primeros 7 meses y nos quedan 4 para los últimos 5. Lo que pasa es que esos 4 de los últimos 5 va a ser bravo porque justamente, como yo decía, la inflación del último semestre del año pasado fue baja. Entonces, para poder seguir bajando fuertemente, tengo que ubicar la inflación en un nivel significativamente debajo de ese 1,4. Ahora bien, una cosa que creo que va a ser muy importante para todos nosotros a medida que termina el año es que la inflación esté de alguna manera acorde a la meta del año que viene, que como yo decía es entre 8 y 12%. Entonces, si nosotros llegamos a fin de año con una inflación de alrededor del 1%, vamos a estar muy tranquilos para acometer la tarea y coordinar las expectativas para la inflación de 8-12 del año que viene. Así que yo diría que hoy, como un tema que nosotros tenemos muy central
en este tema de metas de inflación es terminar el año con una inflación de aproximadamente el 1% mensual. Aquí hay una pregunta que hace un señor que dice, ¿usted piensa que la inflación es un fenómeno exclusivamente monetario? ¿Y cómo ve la compatibilización de la política fiscal y si la política fiscal acompaña la política monetaria? Miren, en Argentina hay una cantidad de historias sobre la inflación impresionante. O sea, hay como 100 hipótesis de la inflación acá. Yo cada 2 meses me toca juntarme, me junto con los presidentes de todos los bancos centrales que nos juntamos en Basilea cada 2 meses. Si yo les cuento las historias que se arman en Argentina sobre la inflación, se me mueren de risa. Todos países que tienen 2% de inflación. O sea, realmente es como bastante... A ver, todos los países del mundo no tienen inflación. Entonces esto no es un tema que los economistas no saben. Y claramente una economía donde hay una cantidad nominal de dinero suficiente para sostener unos precios, si esa cantidad nominal sube por encima de lo que demanda la gente, eso va a generar inflación. Y eso me parece que es a la postre lo único que funciona. Ahora bien, para que un banco central pueda manejar los niveles de liquidez de una manera apropiada, se tiene que dar una precondición. Y es que, por ejemplo, que el Ejecutivo no le pida al Banco Central que emita billetes. Porque si el Ejecutivo le pide al Banco Central que emita billetes, entonces el Banco Central ya no puede asegurar que la cantidad de billetes son acordes a la demanda de billetes que tiene el público para el objetivo de inflación que tiene. Y ese ha sido lo que mostraba Luis, la historia de Argentina. Entonces, por eso decimos que para que un programa de desinflación sea creíble, la política fiscal tiene que ser creíble. ¿Qué quiere decir que la política fiscal sea creíble? Que sea intertemporalmente sustentable sin recurrir al Banco Central. Lo cual no quiere decir que en un año uno pueda tener déficit y tiene acceso al financiamiento. A ver, sin ir más lejos, en los años 90 hubo muchísimos años que Argentina tenía déficits muy grandes y no tuvimos nada de inflación, porque no se recurría al financiamiento del Banco Central. Entonces, la relación entre política fiscal y monetaria no es que en cada año puntualmente, sino que uno tenga un sendero de política fiscal que asegure que el gobierno va a poder cerrar sus cuentas fiscales de una manera ordenada sin apelar al Banco Central. En eso yo tengo una extraordinaria confianza, no solo en el presidente, sino en el ministro de Hacienda. Estoy absolutamente convencido no solo que están focalizados en eso lo sé, sino que además sé que lo van a hacer de la manera como se hizo en la ciudad de Buenos Aires, que siempre cuidando la calidad de los servicios públicos y mejorando la gestión. Porque no hay acá un tema dogmático de hay que reducir el gasto público. No, hay que reducir lo que no sirve. Y como digo yo, los argentinos tenemos una preferencia muy fuerte por un gasto provisional fuerte y un gasto social importante. Y eso me parece que es la realidad y yo creo que el gobierno no viene a desafiar eso. Viene a cumplir con ese mandato que la sociedad le da. Pero hay un mandato que es que el gasto espurio, el gasto que no le sirve al ciudadano, el gasto que se fue en la oscuridad de la corrupción, el gasto que se fue en un gasto público ineficiente, en proyectos de inversión pública que no estaban priorizados, en niveles de ausentismo en el sector público que en realidad implica impuestos para la gente para el sector privado para financiar el ausentismo. Esas son las cosas relevantes que hay que corregir. Y en eso tengo una confianza plena, absoluta, en esa situación, sustentabilidad fiscal intertemporal. Y la verdad que se ha visto, a veces me preguntan mucho, me han preguntado en conferencias de prensa, ¿te dejan solo? ¿No? A veces, no sé si han escuchado, el Banco Central está solo luchando contra la inflación. Yo digo, lo único que el Banco Central necesita es que no le pidan plata. Entonces vamos a ver cómo estamos por casa con eso. Bueno, en el año 2015, el Banco Central de la República Argentina, y también fue suerte en el 2014, le transfirió al Poder Ejecutivo el equivalente a 5 puntos del PBI. ¿Sí? Entre los pesos y los dólares. En el año 2016, que fue el primer año de gestión, el Ejecutivo, porque acuerden que nosotros habíamos dicho convergencia gradual de lo fiscal, eso quiere decir convergencia gradual de la inflación, y eso quiere decir que la ayuda que el Banco Central le iba a hacer al Ejecutivo iba a ser declinar gradualmente. En el año 2016, o sea, el primer año de gestión del presidente Macri, se le pidió al Banco Central el 2,5% del PBI. O sea, se bajó a la mitad.
de 5 a 2,5. Y en el año 2017 ese número cae al 1,5. Y en el año 2018 menos del 1%. Entonces yo no puedo pedir más acompañamiento que el acompañamiento que vale, que es que no se le pida al Banco Central algo que después le imposibilita cumplir con su rol de ordenar la parte monetaria. Y el hecho de que nosotros no fuimos a una inflación del 5% tiene que ver justamente con esta trayectoria gradual de los aportes del Banco Central del Tesoro, que tenía que ver con justamente que este proceso de convergencia fiscal era gradual. Y les digo, yo a veces vuelvo a los papeles de trabajo que teníamos en junio del 2015 y créanlo o no, estamos básicamente muy en línea con lo que habíamos planificado en ese momento.